Imagina la felicidad de un niño paralítico que encontró en su perro la mayor fuente de alegría. Todo parecía perfecto hasta la visita al veterinario, donde una revelación devastadora cambió todo. En un instante, la felicidad fue aplastada por una verdad cruel, y su mundo se derrumbó. Esa tarde, el cielo parecía pintado a mano, con tonos de azul suave y nubes delicadas flotando con el viento. Los rayos de sol entraban por la ventana de la sala, bañando el ambiente con una luz dorada y acogedora. Lucas estaba ahí, cerca de la ventana, en su silla de ruedas, con los ojos fijos en las hojas danzantes de los árboles del jardín. El canto de los pájaros a lo lejos era el único ruido que rompía el silencio de la casa, y él se sentía inmerso en sus pensamientos, en una rutina que conocía tan bien. Desde que el accidente cambió su vida, momentos como ese se hicieron frecuentes, y la soledad, una constante. Pero ese día, algo parecía diferente. Una sensación sutil, una energía en el aire que no podía explicar. Era como si el propio viento susurrara promesas de algo nuevo, algo que estaba por venir. Mientras pensaba en eso, el sonido de pasos apresurados resonó en la casa. La puerta se abrió con un leve chirrido, y Lucas escuchó lo que parecía una risa contenida de su padre, como si estuviera intentando ocultar una sorpresa. La curiosidad de Lucas crecía. Giró ligeramente su silla de ruedas hacia la puerta, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Fue entonces cuando su padre entró, y con él, algo que Lucas jamás podría haber imaginado. En sus brazos, con una mirada traviesa y encantadora, estaba un pequeño cachorro de pastor alemán. El cachorro se debatía de alegría, con la cola moviéndose tan rápido que apenas se notaba. Sus ojos estaban llenos de vida, y cada movimiento parecía impulsado por pura felicidad. Lucas, mira quién ha venido a conocerte, dijo su padre, intentando controlar al cachorro que, a pesar de ser pequeño, estaba lleno de energía. Lucas no pudo contener un suspiro de sorpresa. El cachorro era absolutamente adorable, con un pelaje denso y suave que alternaba entre negro y marrón, y un hocico húmedo que brillaba a la luz del sol. La mirada de Lucas se encontró con la del perro, y en ese instante, parecía que el tiempo se detuvo. Max, como su padre rápidamente anunció que se llamaba el cachorro, se lanzó al suelo, y sin dudarlo, corrió directamente hacia Lucas. Era como si Max supiera exactamente a dónde ir. Se acercó con delicadeza, apoyando sus patas delanteras sobre el reposapiés de la silla de ruedas, miró a Lucas con una expresión que combinaba curiosidad y una dulzura indescriptible, y, en un movimiento repentino, se acurrucó a su lado, con la cabeza descansando en el regazo de Lucas. El tacto del pelaje de Max era suave, cálido, y la sensación fue tan reconfortante que Lucas casi no podía creerlo. Él, que hacía tanto tiempo se sentía distante del mundo, con la vida detenida, ahora tenía a su lado un ser lleno de vida, que apenas había llegado, pero que parecía entender todo lo que él sentía. El perro no era solo un cachorro alegre y juguetón, parecía tener una sabiduría silenciosa, algo que hacía que Lucas sintiera que, de alguna manera, Max sabía que estaba allí para ser más que solo un amigo. Si amas a los animales y te gustan las historias conmovedoras como esta, no olvides suscribirte aquí en el canal. El padre de Lucas observaba de cerca, con una sonrisa en su rostro que revelaba lo que ya sabía. Parece que le has gustado, dijo, intentando contener la emoción en su voz. Max suspiró suavemente, como si finalmente hubiera encontrado su lugar, y Lucas, sintiendo el calor del pequeño pastor alemán a su lado, dejó escapar una sonrisa que había estado escondida durante mucho tiempo. Por primera vez en meses, sintió algo nuevo, esperanza. Y allí, con el sol poniéndose afuera, la vida de Lucas estaba a punto de cambiar de una manera que aún no podía comprender. Los ojos de Max brillaban, llenos de energía y lealtad. ¿Qué vendría después? Lucas aún no lo sabía, pero dentro de él, la expectativa crecía. Una nueva aventura apenas comenzaba. Los días se volvieron mucho más ligeros para Lucas. Desde que Max entró en su vida, la casa, antes silenciosa y envuelta en una atmósfera de tristeza, ahora se llenaba de ladridos alegres, el sonido de patitas corriendo por el suelo y risas que resonaban en cada rincón. Max parecía haber nacido para estar al lado de Lucas, como si su misión en el mundo fuera devolver la alegría al corazón del chico. Todas las mañanas, incluso antes de que el sol apareciera en el horizonte, Max ya estaba despierto, moviendo la cola junto a la cama de Lucas, esperando ansiosamente para comenzar el día. Sabía que Lucas necesitaba motivación, y el cachorro lo hacía a la perfección. Cada mañana era una nueva aventura. Pasaban horas en el patio, donde Lucas lanzaba la pelota a Max con una precisión que mejoraba día a día. El perro corría incansablemente, trayendo de vuelta la pelota, con los ojos siempre brillando de entusiasmo. Era como si, para Max, ese simple acto de atrapar la pelota fuera el mayor logro del mundo. Por la tarde, Lucas y Max solían sentarse en el jardín.
El viento soplaba suavemente, y Max se acostaba junto a Lucas, muchas veces apoyando la cabeza en su regazo. La conexión entre los dos era tan fuerte que no se necesitaban palabras. Lucas pasaba sus manos por el suave pelaje de Max, mientras miraba al horizonte, y el perro, siempre atento, parecía entender cada suspiro, cada pensamiento del chico. En los días en que las emociones pesaban más, cuando Lucas se sentía triste o frustrado por su condición, Max estaba allí, inquebrantable. Se acercaba con la misma dulzura de siempre, apoyaba su cabeza en el regazo de Lucas y lo miraba con unos ojos que lo decían todo: estoy aquí, y siempre lo estaré. Había momentos en que Max tiraba suavemente de la manta de Lucas, como si supiera que el chico necesitaba un cambio de escenario. Esos gestos simples, pero llenos de significado, hacían que Lucas se diera cuenta de que no estaba solo en su viaje. Con Max a su lado, empezó a creer que lo imposible se podía alcanzar. Poco a poco, Lucas redescubrió el placer de salir de casa, de ir al parque donde otros perros jugaban. Max era la razón por la que quería explorar el mundo nuevamente, y eso lo llenaba de una alegría que pensó haber perdido para siempre. Con el tiempo, Lucas también se dio cuenta de lo atento que estaba Max a todo lo que sucedía a su alrededor. Si Lucas dejaba caer algo, Max se acercaba rápidamente, recogiendo el objeto con la boca y devolviéndoselo al chico. En los momentos en que Lucas necesitaba algo que estaba fuera de su alcance, como una revista o un control remoto, Max estaba allí, listo para ayudar con su increíble inteligencia e instinto. Era como si el perro se hubiera convertido en una extensión de Lucas, los pies y las piernas que no tenía, pero que siempre había deseado. Max se adaptaba a cada necesidad, y esa lealtad inquebrantable hizo que Lucas se sintiera más seguro que nunca. Con Max a su lado, la confianza de Lucas floreció. Comenzó a verse a sí mismo de una manera diferente, más capaz y más feliz. Las risas, antes raras, ahora formaban parte de su rutina diaria. Cada día era una oportunidad para descubrir nuevos juegos, compartir más momentos y profundizar la amistad entre ambos. Para Lucas, Max no era solo un perro, era un compañero que había traído color y significado a su vida. Pero, al mismo tiempo que esos días de alegría crecían, una pequeña sombra de preocupación comenzó a instalarse en el corazón de Lucas. Sabía que la vida nunca era completamente perfecta, y en el fondo, temía que algo pudiera interrumpir esa felicidad. Al fin y al cabo, toda historia de amor y amistad enfrenta desafíos, y se preguntaba, ¿cuánto tiempo durarían esos días de pura felicidad? Las semanas pasaban, y la amistad entre Lucas y Max crecía de tal manera que parecía que los dos siempre habían estado juntos. Max seguía siendo el compañero inseparable de Lucas, trayéndole alegría y, sobre todo, esperanza. Cada día con Max era un nuevo descubrimiento, ya fuera un nuevo juego, una nueva rutina o simplemente la presencia constante que llenaba el vacío que antes existía. Max se había convertido en más que solo un perro, era el alma que reavivaba la llama de la vida en Lucas. Sin embargo, el padre de Lucas, siempre cuidadoso, sabía que era necesario asegurarse de que Max estuviera bien de salud. El cachorro parecía estar genial, lleno de energía y comiendo bien, pero era importante hacer una visita de rutina al veterinario. Después de todo, Max era todavía joven, y el padre de Lucas quería asegurarse de que no hubiera ningún problema oculto que pudiera afectar esa hermosa relación. Esa mañana, el clima estaba ligeramente nublado, y el viento traía una brisa fría que parecía presagiar algo. Max, como siempre, estaba emocionado por cualquier aventura, sin saber lo que le esperaba. Lucas, por otro lado, estaba un poco aprensivo. Aunque confiaba en que todo estaba bien, había un nerviosismo que no podía explicar. Sabía que la visita al veterinario era solo una consulta rutinaria, pero la idea de que algo pudiera estar mal con Max le hizo acelerar el corazón. Al llegar a la clínica, Max entró emocionado, moviendo la cola y olfateando todo a su alrededor. Era un lugar nuevo para él, y cada olor despertaba su curiosidad. Lucas, sentado en su silla de ruedas, observaba con una sonrisa tímida. Sabía que Max era fuerte y saludable, pero, al mismo tiempo, no podía evitar esa punzada de ansiedad. El padre de Lucas hablaba con la recepcionista, y pronto llamaron a Max para la consulta. El veterinario, un hombre amable con una sonrisa cálida, comenzó los exámenes con cuidado, acariciando a Max para mantenerlo tranquilo. Max, por su parte, parecía no incomodarse, solo observaba el ambiente mientras el veterinario revisaba sus latidos, los ojos y las articulaciones. Todo parecía normal. Lucas, al otro lado de la sala, respiró hondo, sintiéndose un poco más relajado. Pero entonces, el veterinario se detuvo. Frunció el ceño mientras escuchaba el corazón de Max una vez más, esta vez con más atención. El silencio en la sala se volvió palpable. El padre de Lucas notó el cambio en el semblante del médico y lanzó una mirada preocupada.
Lucas, al darse cuenta del movimiento del veterinario, también sintió su corazón apretarse. El veterinario se levantó, dejando el estetoscopio a un lado, y con un tono suave, pero serio, dijo: «Voy a necesitar hacer algunos exámenes adicionales». Las palabras cayeron pesadas en el aire, y Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Qué podría estar mal? Max, hasta entonces tan lleno de vida, ahora estaba siendo examinado con cautela. El veterinario sugirió análisis de sangre y una radiografía, solo para asegurarse de que no hubiera nada grave. Aunque intentaba tranquilizarlos, la preocupación era inevitable. Lucas no pudo desviar la mirada de Max durante todo el tiempo que se hacían los exámenes. Max, ajeno a lo que estaba sucediendo, seguía moviendo la cola, tratando de jugar con los técnicos de la clínica. Para él, era solo otro día de aventura, sin ninguna preocupación en el mundo. Pero para Lucas, ese momento parecía una eternidad. Después de los exámenes, el veterinario pidió que esperaran mientras se procesaban los resultados. El padre de Lucas intentaba mantener la calma, pero la tensión en el aire era evidente. Lucas, con las manos apretadas en el regazo, trataba de alejar los pensamientos negativos. No podía imaginar su vida sin Max. ¿Cómo podría volver a esa sensación de vacío después de experimentar la verdadera alegría de tenerlo a su lado? Finalmente, el veterinario regresó a la sala con una expresión reflexiva. Sostenía una carpeta, y al entrar, hizo una pausa antes de hablar. Lo que diría a continuación cambiaría todo para Lucas y su fiel compañero. Max tiene una pequeña anomalía cardíaca, dijo con calma. No es algo que podamos ignorar, pero tampoco es necesariamente grave en este momento. Necesitaremos monitorearlo de cerca y tal vez iniciar un tratamiento. Lucas sintió una mezcla de alivio y miedo. La buena noticia era que Max seguía con él, pero la idea de que algo pudiera estar mal con su amigo inseparable fue un golpe difícil de soportar. El veterinario continuó explicando que Max podría vivir normalmente, pero requeriría cuidados especiales de aquí en adelante, lo que involucraba visitas regulares al veterinario, y quizás, en el futuro, medicamentos. Mientras escuchaba, Lucas miró a Max, quien, como si sintiera el peso de la situación, se fue a acostar al lado de la silla de ruedas. El perro, que siempre parecía saber cuando Lucas necesitaba consuelo, ahora lo miraba con sus grandes ojos sinceros, como diciendo: «Vamos a superar esto juntos». Y así, en ese momento, Lucas entendió que el viaje con Max, aunque lleno de días felices, también exigiría valentía y determinación. Una nueva etapa había comenzado, y estaba dispuesto a enfrentar todo por su fiel compañero, que nunca lo dejaba solo. El ambiente en la sala de consulta, que antes parecía relajado, ahora estaba lleno de tensión. El veterinario, que hasta ese momento había mostrado una expresión amigable y relajada, ahora exhibía una seriedad que Lucas nunca había visto. Volvió a la sala tras los exámenes con pasos lentos, sosteniendo una carpeta de documentos en sus manos, como si cargara un peso invisible. El padre de Lucas se levantó ligeramente de la silla, anticipando que algo andaba mal, mientras Lucas, todavía en su silla de ruedas, sentía que su corazón se aceleraba y su respiración se detenía. Max, ajeno a la preocupación que flotaba en el aire, seguía sentado junto a Lucas, lamiendo las manos de su dueño, como solía hacer cada vez que percibía ansiedad. Lo miraba con la misma lealtad y amor de siempre, moviendo la cola lentamente, como si dijera: «Todo estará bien, estoy aquí». Pero las próximas palabras del veterinario lo cambiarían todo. Se acercó, sentándose frente al padre de Lucas y al propio Lucas, y respiró hondo antes de empezar a hablar. «Debo ser honesto con ustedes. Max tiene una condición degenerativa muy rara», dijo con una voz calmada, pero cargada de gravedad. Lucas sintió que el mundo a su alrededor se congelaba. «Es una enfermedad que afecta los nervios y los músculos. Con el tiempo, Max perderá progresivamente la capacidad de caminar. Al principio, notarán una leve debilidad en sus patas traseras, pero pronto la enfermedad avanzará, hasta que ya no podrá correr, jugar, y eventualmente, ni siquiera moverse». Las palabras del veterinario golpearon a Lucas y a su padre como una avalancha. El padre de Lucas, normalmente calmado y pragmático, ahora tenía una expresión de shock en su rostro. Lucas, por su parte, sintió un nudo en la garganta, y su mente comenzó a girar con pensamientos desesperados. ¿Cómo podía estar pasando esto? Max, que era pura energía y vitalidad, ahora enfrentaba un destino tan cruel. Max, fiel a su espíritu siempre presente, parecía aún más cercano a Lucas en ese momento. El perro no entendía lo que se decía, pero su fuerte intuición captaba el peso del silencio que llenaba el lugar. Se acostó junto a la silla de ruedas de Lucas, apoyando su hocico en su pie, como siempre hacía cuando sentía que algo no iba bien. «¿Cuánto tiempo le queda?», preguntó el padre de Lucas, con la voz temblorosa.
Es difícil decirlo con precisión, respondió el veterinario. La progresión de la enfermedad puede variar. Algunos perros logran mantener una calidad de vida razonable por algunos meses, otros más de un año, pero lo cierto es que no podemos detener el avance. Necesitaremos mucha atención y cuidados para garantizar que no sufra, y habrá momentos en que se tomarán decisiones difíciles. Esas últimas palabras resonaron en la mente de Lucas. Decisiones difíciles. ¿Qué significaba eso? Miró a Max, que seguía a su lado como si nada estuviera mal, y una sensación de desesperación e impotencia comenzó a instalarse. Max, el perro que había traído tanta alegría, esperanza y amor incondicional a su vida, ahora enfrentaba un futuro sombrío e incierto. Lucas, con lágrimas formándose en los ojos, extendió la mano y acarició la cabeza de Max, que lo miró con sus ojos profundos y tranquilos. No era justo. ¿Cómo podía pasarle algo así a alguien tan inocente, tan lleno de vida? No podía imaginar un mundo sin Max corriendo por el jardín, trayendo de vuelta la pelota o descansando su cabeza en su regazo en los momentos de tristeza. El veterinario, percibiendo el dolor que esa noticia causaba, se levantó lentamente y dijo: «Sé que esto es un golpe duro, pero estaré aquí para ayudarlos a manejar esta situación. Podemos intentar tratamientos que ayuden a prolongar la calidad de vida de Max lo máximo posible. Aún hay tiempo para que tenga momentos felices, y ustedes deben aprovechar cada uno de ellos». Lucas apenas pudo responder, solo asintió con la cabeza mientras las lágrimas silenciosas comenzaban a correr por su rostro. Sabía que cada segundo con Max ahora sería aún más preciado. El miedo de perder a su fiel compañero se mezclaba con una profunda gratitud por tenerlo a su lado. A pesar del dolor que estaba por venir, Lucas sabía que lucharía con todas sus fuerzas para asegurarse de que Max tuviera el máximo amor y felicidad en sus días restantes. Y así, salieron de la clínica ese día, no con el mismo alivio que esperaban, sino con una nueva carga sobre los hombros. Sin embargo, Lucas miró a Max, que aún movía la cola, y se prometió a sí mismo: no importa cuánto tiempo les quedara, haría que cada momento valiera la pena. Cuando el padre de Lucas entró en casa esa tarde, el peso de la noticia era evidente en su rostro. El silencio que lo acompañaba era sofocante. Lucas, que aún se recuperaba emocionalmente de la consulta con el veterinario, ya tenía el presentimiento de que lo peor estaba por venir. Estaba sentado en la sala con Max a su lado, el perro acostado tranquilamente, sin tener idea de la gravedad de la situación. El padre de Lucas se acercó lentamente, como quien carga un peso imposible de soportar. Se sentó junto a su hijo, lo miró a los ojos y con la voz quebrada y vacilante, dijo: «Hijo, necesitamos hablar sobre Max». Las palabras salieron con dificultad, como si el simple hecho de pronunciarlas hiciera todo aún más real. Lucas ya sabía que algo estaba mal, pero escuchar esas palabras hacía que la situación fuera aún más difícil. El silencio se apoderó de la sala por unos instantes, y Lucas, con el corazón oprimido, solo esperaba que su padre continuara. Max, sin darse cuenta de la gravedad del momento, levantó la cabeza, olfateando el aire, como si intentara entender por qué todos estaban tan tensos. El padre de Lucas respiró hondo y entonces le contó todo lo que el veterinario había dicho, cada detalle sobre la enfermedad degenerativa que lentamente le quitaría a Max la capacidad de caminar, correr, y eventualmente, moverse por completo. Esas palabras resonaron en la mente de Lucas como un trueno distante, reverberando por todo su cuerpo. No podía creerlo. Era como si el mundo a su alrededor se estuviera derrumbando en cámara lenta. Max, su amigo, su fiel compañero, quien había traído luz y alegría a su vida en los momentos más oscuros, ahora enfrentaría la misma crueldad que él había enfrentado. Lucas ya sabía lo que era perder el control sobre su propio cuerpo. Sabía lo que dolía ver cómo su libertad se le arrebataba poco a poco. Pero ver que esto le pasaría a Max era una ironía tan cruel que parecía imposible de aceptar. «No puede ser verdad, papá», susurró Lucas, con la voz temblorosa. Miró a Max, que lo observaba con sus grandes ojos marrones, sin saber que algo estaba terriblemente mal. «Él está bien, míralo, parece tan feliz». La negación de Lucas era comprensible. Max era el símbolo de todo lo que le daba esperanza, la última fuente de alegría en un mundo que, durante mucho tiempo, había estado lleno de soledad y desánimo. El padre de Lucas, con lágrimas en los ojos, colocó su mano en el hombro de su hijo. «Lo sé, hijo. Lo sé. Pero debemos ser fuertes por él. Max va a necesitar de nosotros, y haremos todo lo posible para que tenga los mejores días, toda la felicidad que podamos darle». La voz del padre era suave, pero cargada de dolor. Sabía que la lucha de Lucas ya era ardua, y ahora ver a su hijo enfrentarse a la pérdida inminente de su amigo más fiel era devastador. Lucas sintió un torbellino de emociones. Ira, tristeza, desesperación, y al mismo tiempo, una necesidad de proteger a Max, de hacer algo, lo que fuera,
para que su compañero no sufriera el mismo destino que él. ¿Cómo podía ser el destino tan implacable? Max, quien siempre había estado a su lado en los momentos de debilidad, ahora sería el que más necesitaría ayuda. No puedo perderlo, papá, no puedo. Lucas dijo, casi implorando, con los ojos llenos de lágrimas. Se inclinó para acariciar la cabeza de Max, quien inmediatamente se acercó, lamiendo la mano de Lucas, como si intentara consolarlo. La sensación del suave pelaje entre los dedos de Lucas le trajo un breve alivio, pero el dolor en su pecho era insoportable. Era como si una parte de él estuviera siendo arrancada. Y en ese momento, Lucas comprendió la cruel ironía de todo aquello. Él y Max, unidos de una manera tan profunda, ahora compartían algo más allá de la amistad, una condición que los unía aún más. Pero, en lugar de traer consuelo, esa realidad solo aumentaba el dolor. Lucas sabía lo que estaba por venir. Sabía lo que significaba perder la capacidad de correr, de jugar, de moverse libremente. Y no quería que Max pasara por eso. No con el mismo peso que él llevaba. Pero, a pesar de todo, Lucas decidió en ese mismo momento que haría lo que fuera necesario. No permitiría que Max sufriera solo. Si había algo que pudiera hacer, lo haría. Voy a cuidarlo, papá, de la misma manera que él me cuidó a mí. El padre de Lucas, con un nudo en la garganta, solo asintió con la cabeza. Sabía que sería un camino difícil, pero también sabía que la fuerza de Lucas, nacida de su amor por Max, lo ayudaría a superar lo que estaba por venir. Y así, Lucas decidió que, aunque el mundo se derrumbara a su alrededor, haría todo lo posible para convertir los días de Max en momentos inolvidables. La decisión pendía sobre la familia de Lucas como una nube pesada, imposible de ignorar. Max seguía corriendo por el jardín, con la misma energía de siempre, llevando la pelota de vuelta en los juegos que Lucas tanto disfrutaba. Saltaba alegremente alrededor de la silla de ruedas, moviendo la cola con entusiasmo y apoyando su cabeza en el regazo de Lucas, como si dijera, estoy aquí, pase lo que pase. Era difícil creer que, detrás de esa vitalidad, una enfermedad devastadora avanzaba en silencio dentro de Max. Los días pasaron, y aunque Max aún se comportaba igual, el veterinario había sido claro, la enfermedad progresaría rápidamente, y no habría forma de evitar el sufrimiento que se avecinaba. El padre de Lucas sabía que era una decisión que la familia no podría evitar por mucho más tiempo. Max, con todo su amor y lealtad, merecía una vida digna, libre de dolor. Pero, ¿cómo podrían siquiera imaginar un mundo sin él? ¿Cómo podrían arrebatarle a Lucas el ser que le había devuelto la esperanza y la alegría? El padre de Lucas pasó muchas noches en vela, dando vueltas en la cama, buscando una solución. Sabía que Lucas ya había soportado más sufrimiento del que cualquier niño debería. La silla de ruedas era una constante recordatoria de las dificultades que enfrentaba día a día. Max había sido el rayo de luz en la vida de Lucas, y ahora esa luz parecía a punto de extinguirse. Una noche, sentado en la sala de estar, el padre de Lucas miró por la ventana y vio a su hijo jugando con Max en el jardín. El perro corría en círculos, llevando un palo, mientras Lucas, con una sonrisa genuina en el rostro, lo lanzaba de nuevo, riendo cada vez que Max lo traía de vuelta. Era un momento de pura felicidad, pero también de una profunda tristeza. El padre sabía que momentos como ese estaban contados. Con el corazón apesadumbrado, se acercó a Lucas y le dijo, «Tenemos que hablar, hijo». Lucas, aún sonriendo, miró a su padre con curiosidad, pero pronto percibió el tono serio en su voz. Max, siempre atento, se acercó y se sentó al lado de Lucas, como si supiera que algo importante estaba por suceder. El padre de Lucas se agachó hasta quedar a la altura de su hijo, y con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar. El veterinario nos advirtió que el tiempo de Max está llegando a su fin, hijo. La enfermedad avanzará, y pronto comenzará a sentir dolor. Tenemos que pensar en lo mejor para él, aunque sea la decisión más difícil que enfrentaremos. Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aunque sabía, en el fondo, que ese momento llegaría, escucharlo en voz alta hacía que todo se volviera dolorosamente real. Bajó la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas en silencio. Max, como siempre, se acurrucó más cerca, apoyando su hocico en las piernas de Lucas, como si intentara decir, todo estará bien. No quiero verlo sufrir, papá, susurró Lucas, con la voz quebrada por el dolor. Sé lo que es perder el control sobre tu cuerpo, y no quiero que él pase por eso. El padre de Lucas asintió, con los ojos llenos de comprensión y tristeza. Sabía que Lucas hablaba desde lo más profundo de su corazón, porque, más que nadie, él entendía lo que Max estaba por enfrentar, la pérdida de movilidad, la frustración de no poder correr ni jugar, el dolor que vendría con el tiempo. Lucas ya había pasado por todo eso, y la idea de ver a su mejor amigo vivir lo mismo era insoportable. Pero, al mismo tiempo,
¿Cómo podían decir adiós? ¿Cómo podrían dejar ir a Max, quien había traído tanto amor y felicidad? Era una decisión que parecía imposible de tomar, y sin embargo, era inevitable. El padre de Lucas puso una mano en el hombro de su hijo y le dijo: Max fue el mejor regalo que pudimos haber recibido, y ahora tenemos la responsabilidad de darle a él un regalo también, una despedida sin dolor, llena del amor que nos dio. Lucas, aunque destrozado, sabía que su padre tenía razón. Miró a Max, que seguía a su lado, fiel y amoroso como siempre. Era un dolor inmenso, pero también un acto de amor. Lucas no quería ver a Max languidecer, incapaz de correr tras las pelotas o saltar de alegría. No quería verlo convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue. Lo único que quedaba era asegurarse de que Max partiera con dignidad, rodeado del mismo amor que siempre había dado. Voy a estar con él hasta el último momento, papá, dijo Lucas, limpiando sus lágrimas. Él nunca me dejó, y yo no lo dejaré ahora. Y así, se tomó una decisión difícil y dolorosa. En los días que siguieron, la familia aprovechó al máximo cada momento con Max. Cada paseo, cada juego, cada noche juntos. Y cuando llegó el día, Max estaba rodeado de las personas que más lo amaban. Partió en paz, en los brazos de Lucas, sintiendo todo el cariño que siempre había dado. Y en ese silencio profundo que siguió a la despedida, Lucas supo que, aunque Max ya no estuviera a su lado físicamente, la amistad y el amor que compartieron vivirían por siempre en su corazón. En un día tranquilo, con el cielo pintado de un suave azul, Lucas se preparó para la despedida que más temía. Max, aunque debilitado por la enfermedad, aún encontraba fuerzas para consolar a su dueño, apoyando la cabeza en el regazo de Lucas, como siempre lo hacía. Los ojos de Max, cansados pero llenos de amor, reflejaban la profunda conexión que habían compartido. Lucas, con el corazón apretado, acarició a su fiel amigo por última vez, sintiendo cada segundo como si fuera eterno. En el fondo, sabía que su amistad nunca se apagaría. Max partió en paz, dejando en Lucas un legado de amor y lealtad que jamás sería olvidado.